Muy buenas, familia, y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Bueno, este vídeo ha sido un poco por demanda popular entre algunos de los seguidores del canal. Pues hacía tiempo que me estaban preguntando por el nuevo formato de Marvel Saga, ¿no? Ese formato que había funcionado también en su formato cartón, su formato original, que incluso después de sus series así más longevas, ¿no? Como sobre todo Spider-Man y luego Daredevil, pues se han ido integrando también otras, ¿no? El Caballero Luna, bueno, etcétera, etcétera. Y ahora recientemente, pues Panini aquí en España pues ha decidido reimprimir o reeditar, mejor dicho, esa serie o esa colección o ese formato, como queramos llamarlo, pero en tapa blanda, en TPB. Y mucha gente me ha preguntado pues mi opinión, ¿no? Y lo que he hecho, pues a pesar de que yo he sido coleccionista de todo ese formato en saga, sobre todo de Spider-Man, ¿no? Que soy más, en ese personaje quizás es el que soy más completista de todos sus tomos, etcétera, pues he dicho, vamos a hacer un vídeo. Voy a coger el formato TPB, el formato tapa blanda, y veremos a ver qué hay, ¿no? ¿Qué hay en ese primer tomo del Marvel Saga en tapa blanda de Spider-Man? Y si acaso, pues luego os enseñaré la edición, ¿vale? La tengo aquí, ¿vale? El formato TPB, luego os enseñaré, miraremos la edición, pero bueno, un poco primero, para los que estéis viendo el vídeo y no hayáis conocido el formato anterior o no hayáis sido coleccionistas de ese formato, que lo empezáis a descubrir ahora, o sea, no me repaso tanto pues de los dos formatos, ¿no? Como estaban ideados, digamos que este era el original, así a nivel de portada la única diferencia es esta, digamos, pestaña, esa parte superior que era en negro y ahora es en blanco, es la diferencia visual, aparte del formato en sí, más llamativa del formato, y al igual que el lomo, los lomos ya veis cómo eran, tanto de Spider-Man como el resto de personajes que se han incorporado a ese formato, como Daredevil, etcétera, ¿no? Y digamos que este era el formato cartoné, con esa portada, ¿no? Bueno, esa primera portada en el número 1, al igual que en el formato TPB, y luego se iban incorporando los siguientes números que en ese formato que veis aquí, ¿vale? Para mí el formato cartoné era el formato ideal, era cómoda su lectura, un formato cartoné en el cual se conserva muy bien la obra, una relación calidad-precio, empezó con una relación calidad-precio muy bien. Recuerdo que el número 1 empezó por 15 euros, prácticamente el precio al que está ahora este, pero claro, te hablamos de hace ya unos cuantos años, si recuerdo mal era el 2016, estamos hablando de 6 años, ¿vale? También es verdad que mucha gente, es que los Saga antes salían 15, a ver, depende, hay números con 100 y pico páginas, números con 200 y pico, entonces obviamente habían sagas que hace ya unos pocos años estaban a 18, 17, o están a 15, por ejemplo, algunos los que veremos de Espectacular Spider-Man, pero hay otros que ya estaban pues a 22, 23, 24, ¿vale? A partir de allí, han empezado en ese formato de tapa blanda con Spider-Man, ¿vale? Spider-Man con ese primer tomo, al igual que fue en la edición anterior en cartoné, ¿vale? Empezando con la época de Straczynski. La colección completa que han salido en cartón han sido 59 tomos, ¿vale? 59 tomos que os los repasaré aquí para los que no lo sabíais, ¿vale? En las cuales se engloban diferentes etapas. Yo sobre todo destacaría la primera, la de Straczynski, que siempre la he recomendado para alguien que quiera empezar a leer el personaje y no quiera meterse en épocas muy antiguas ni en narrativas muy clásicas, ¿vale? Straczynski para mí es una época ideal para meterse en el personaje, y digamos que empezaron con esos tomos, ¿vale? El 1, el 2, el 3, el 4, aquí los veréis todas las portadas, ¿vale? Straczynski, digamos que fue la primera época, una de las más notables, y acabaríamos luego ya hasta el final con la de Dan Slott, ¿no? Entre medio, pues pasaron a otros personajes en algunos de los álbumes, pues nos encontramos, por ejemplo, a Wenheim, a Mark Waid, también nos encontramos, por ejemplo, a Kelly, etcétera, ¿no? Pero yo resaltaría sobre todo esas dos grandes épocas que además no son cortas, ¿vale? La de Straczynski y la de Dan Slott. La de Dan Slott, por ejemplo, que estos tomos ya son de la época de Dan Slott, que empezó muy bien. Luego hubo esa parte que a mí me encantó, la de Spider-Man Superior, que tampoco descubrió la pólvora, pero me gustó, la disfruté mucho, y luego ya al cabo de unos cuantos tomos se fueron pues a toda la época del universo Spider-Man, ¿no? Ya tan popularizado por aquella película de animación, y ahora, por ejemplo, todo lo que es la época del universo Spider-Man lo tenéis en un ómnibus, ¿no? Un tochal inmenso, ¿no? Con todas. Pero bueno, digamos que luego la época de Anslo, para mi gusto, ya cuando están con la conspiración del clon, casos de todo aquello, se me estaba haciendo pesado ya, y sinceramente agradecí acabar ya esa época. Pero digamos que tanto la época de Straczynski como la de Dan Slott son perfectamente recomendables, eso sí, muy largas, y tienen sus altos y bajos, ¿vale? Esos son los 59 tomos que se hicieron en Spider-Man Saga, ¿vale? Y actualmente
está parada. Obviamente después de la época de Dan Slott tendrían de iniciarse con la de Spencer, que también fue larguísima, ¿vale? Pero de momento han hecho un parón y no hay noticias de momento que a corto plazo se hagan el tomo 60, 61, 62 y viceversa, ¿vale? Hay otros sagas de Spider-Man, por ejemplo, uno que están publicando ahora, que es, aquí recalcaré, los 59 tomos, ¿vale? O recopilan los Amazing Spider-Man del 472 al 801. En los primeros tomos veis una numeración diferente y es porque aquí hubo un poco un lío con la numeración, ¿no? A veces iniciaban con aquí por ejemplo os he puesto el ejemplo, ¿vale? El número 442 del volumen 1 sería igual que el número 1 del volumen 2, ¿vale? Por eso en algunos tomos veréis una numeración diferente, pero bueno, si englobamos dentro de lo que fuese todo un volumen 1, estaríamos desde el 472 hasta el 801 en el tomo 59, ¿vale? Prácticamente pues eso, unos 300 y pico, 330 aproximadamente números de Spider-Man. A partir de aquí, aparte de eso, están saliendo esas Marvel Saga en cartoné también, ¿vale? Que son del espectacular Spider-Man, ¿vale? En la época de Jenkins, Ramos, Slott, etcétera, etcétera. Estos son los dos publicados, es el tomo 1 y el tomo 2. Ahora en marzo, este próximo mes, sale el tomo 3, habrá alguno más. Y aquí digamos que se englobarían esa época de Jenkins, ¿vale? Del número 1 al 27, ¿vale? Aproximadamente es el Spider-Man que se hizo, el espectáculo Spider-Man que se hizo del 2003 al 2005, ¿vale? Esas serían, digamos, un poco para diferenciaros entre que aquí tenéis Amazing Spider-Man y aquí esto ya es espectacular Spider-Man. No, los que no conocéis todavía las colecciones, no confundáis eso saga con estos otros, ¿vale? Que son épocas obviamente mucho más largas y mucho más trascendentales del personaje. A partir de aquí, ¿cómo lo han publicado ahora? Pues como veis, la portada es la misma. Yo os puedo decir que el interior es exactamente lo mismo, los mismos números, ¿vale? Extras prácticamente no hay ninguno, hay algunos bocetos aquí en la última página, hay unos bocetos, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿ok? Pues aquí acaba, ¿ves? Una doble página, todo lo demás son los diferentes números, ¿vale? Y obviamente, no sé, pues está bien la de Straczynski, la recomiendo, si alguien quiere descubrir una época de Spider-Man, la de Straczynski está muy bien. Y de momento ha envejecido bien, bajo mi opinión, ¿vale? Bajo mi opinión. A partir de aquí, ¿ves? Aquí, por ejemplo, hay un pequeño prólogo de Clemente, ¿vale? Explicando un poco todo lo que presentó esa época. Y aquí tendréis, pues, mira, pues intuición, transformaciones, vuelta a casa, larga y oscura pieza. Pues eso. Sí. Aproximadamente, pues eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias. A ver, como contenido, perfectamente recomendable. A nivel de, eso sí, que os vuelvo a recalcar que es una época larga, ¿vale? Larga, eso sí, que no la hayáis descubierto, creo que la podéis disfrutar. A partir de allí, acordaos que en teoría, si siguen con la misma índole los siguientes tomos, serán 59 tomos, ¿vale? El precio en este en concreto son 16,50. Los próximos podrán variar o no, ya lo veremos, pero recordemos que hay algunos de 200 páginas, otros de 100 y pico, por ejemplo el de cartón, el de Espectacular Spider-Man, hay alguno a 16 y 17 si no me equivoco, o algo así. Eso es porque tienen 130 y pico páginas, 140, no 200, ¿vale? Pero independientemente de eso, el precio 16,50, ¿vale? No es que me parezca a mí personalmente caro, ¿vale? Bueno, tendréis que fiaros porque la cámara ahora no quiere, pero a ver si reacciona ahora. No reacciona, como siempre la cámara haciendo algunas sus... A ver, bueno, voy a ponerla. Bueno, aquí ya se vemos, ¿vale? 16,50. ¿Cómo os lo diría? Primero, el formato. El formato está bien. Para mí la calidad de edición es superior a la, por ejemplo, del Marvel Premier, ¿vale? En la que publica las grapas un poco más recientes de las últimas colecciones regulares. Pero para mí, por ejemplo, la calidad de edición, a mí me gusta más la de, por ejemplo, Biblioteca Marvel. La edición de Biblioteca Marvel, no sé, me gusta más tanto el acabado del material, de las portadas, con las solapas, etcétera. La veo en una edición mucho más ajustada de precio y calidad a la vez, ¿vale? Pero es una edición correcta, no le veo ningún problema, superior, como he dicho, a la Premier, pero obviamente entre ese formato y el saga cartoné, obviamente hay una diferencia de calidad de edición.
Eso sí, supongo que si reeditasen ahora mismo, todavía está disponible, creo, el tomo 1, pero hay algunos de los de Cartoné que no están disponibles. Ni tampoco hay noticias de que se asegure que se van a reimprimir todos los tomos que puedan faltar en ese momento, ¿no? Como pasa con los Marvel Saga de Daredevil. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, relación calidad-precio, pues veo más ajustado como estaba antes lo del Cartoné. Sabemos que el Cartoné ahora se encarece mucho por todos los problemas que ya sabemos de problemas con el cartón, etcétera. Pero tampoco veo un escándalo el tema del precio con relación al contenido y tal como están los precios a día de hoy de los cómics, ¿vale? Una relación calidad-precio correcta, pero tampoco me parece tan ajustada como, por ejemplo, la relación calidad-precio de Biblioteca Marvel, que también veremos lo que dura, no lo sabemos. A partir de aquí, contenido lo recomiendo, sobre todo este primer volumen y toda la época de Straczynski, lo recomiendo. La época de Slott es muy larga, pero también hay momentos que también están muy bien. Obviamente, con 59 tomos son muchos números y obviamente hay altos y bajos, no esperéis un nivel álgido durante toda la colección, pero es una buena época, son épocas que han envejecido bien, que os puedo recomendar perfectamente. A partir de ahí, el formato, por un lado podéis arriesgaros a tener el saca cartoné, los que hayan disponibles, ir cogiéndolos, y los que estén agotados intentar conseguirlos en segunda mano, aunque ya sabéis también lo que puede pasar en segunda mano con el tema de la especulación. A la que un tomo está agotado normalmente lo encontramos a precios realmente abusivos, o no complicarse e iniciar esa colección en formato TPB, que es la mar de correcto, la mar de no puedo hacerle una crítica al formato ni a la calidad de la edición, aunque repito, no es tampoco para mí la edición tan chula como la de la Biblioteca Marvel. Hablo simplemente de sensaciones personales. No trabajo en una imprenta, no soy profesional de las calidades del papel, de los grosores, etcétera, ¿no? Que cada vez hay más, pero a nivel como lector, una edición la más de correcta y la más de... Entonces, a partir de ahí, los que decían, es que estaba haciendo los de Cartoné y ahora me encuentro con algunos números no están disponibles y no hay noticias de los que van a imprimirse. Es una faena, es una putada. Veremos qué pasa en el futuro. Los que no habéis cogido nunca un Marvel Saga, pero queréis iniciarlos en algún momento, yo considero esto una buena opción. No tan chula como los Cartoné, pero no es una mala opción. Y sinceramente, si yo no tuviese los Cartoné, me haría esa colección sin ningún tipo de problema. Estoy haciendo premiers, que la calidad es bastante más baja a nivel de edición, con lo cual, para quien no haya descubierto esas épocas y quiera descubrirlas, os la puedo recomendar perfectamente. Si estuviesen disponibles todos en el formato Cartoné original, también os la recomendaría perfectamente. Pero así como con los años se me han ido bastantes stocks a nivel de lo que es las ediciones y que todo sea en formato coleccionista, y sé que mayoritariamente a día de hoy hay mucho más afición al Cartoné que a cualquier otro formato, como lector y a nivel de descubrir tanto esa época como sus autores con ese personaje, los que no lo hayáis descubierto todavía, os lo recomiendo perfectamente. Con lo cual, no me parece el mejor formato que he visto en mi vida, pero es muy correcto. No sé si serán las mejores historias de Spider-Man de la historia, pero es una buena época, porque está de Straczynski, por ejemplo. Y a nivel de decisión, tenemos que mirar el tiempo en el que estamos a día de hoy, ¿no? Cada vez se publican más rústicas, al menos eso parece, que vamos para ese camino, o si no en formatos o deluxe o omnibus o tal, con mucho importe, pero eso sí, tomos mucho más grandes, para leer comodísimo. Yo siempre he dicho que los TPB son los más cómodos para leer. No os voy a decir, ni estoy escandalizado ni indignado, en absoluto, me parece muy correcto todo, ni tampoco estoy enamorado y loco de amor por la edición que han hecho, me parece correcta. Las razones tendrán editoriales Panini a no querer imprimirse aunque tomos de momento Cartoné y en cambio sacarlo en ese formato. Eso sí, el precio, tal como estaba yo, la cantidad de números que hay aquí dentro con el precio no es ningún abuso, no es ninguna barbaridad como veo en otros productos, con lo cual, que no lo hayáis descubierto y queréis tener toda la colección, os lo puedo recomendar tranquilamente. Quien tengáis la opción de acabarla en Cartoné, porque ya tenéis unos cuantos tomos, a ver si lo conseguís, ojalá tengáis esa suerte, ¿vale? Pero poco más os puedo decir. Esta es, digamos, mi visión. Hay gente que está indignada porque lo han sacado en TPB y a ese precio. Considero que a 16 euros un TPB de esa relativa calidad, esa buena calidad, no tiene para mí la exquisitez de la calidad de la Biblioteca Marvel, como repito, pero no está nada mal. Sinceramente, me esperaba, por lo que había visto en redes,
en muchos momentos, no en todos, algo más, no sé, de menos calidad, o de menos pegado, o con un precio quizás más abusivo, pero no. Precio lo veo razonable. Sigo, obviamente, razonable dentro, repito, cómo está el sector del cómic y los precios a día de hoy. No quiere decir que me parezca una burrada pagar 18 euros por según qué cómics o 60 por según qué formatos. Yo no hubiese pensado nunca hace unos cuantos años pagar lo que estoy pagando por según qué formato o según qué cómics, ¿no? Pero, repito, la edición correcta, muy correcta, el contenido muy bien, de lo que hay en ese primer tomo y en los siguientes que vendrán más próximos. Y poco más puedo decir. Quienes no hayáis descubierto todavía esa época, os la recomiendo. Y ahora tenéis un formato cómodo de leer, que está disponible y que tiene pinta de que se va a tomar en serio la publicación de los diferentes números. Tiene pinta, porque claro, esto cambia. Antes era, hace unos cuantos años todo cambiaba, luego de unos cuantos meses, ahora a veces la sensación que en semanas puede cambiar todo, ¿no? Pero yo sinceramente no tengo ninguna queja en lo que he visto a nivel de edición. Son unas buenas épocas, hay de todo también, hay tomos que... Pero quien quiera completar su colección de Spider-Man, quien no haya descubierto esas épocas, sobre todo estas en Skid and Slotizad, pues las puedo recomendar. Hay momentos muy chulos, hay momentos muy buenos y otros momentos... O sea, espero que os haya ayudado a los indecisos a ese vídeo, a los que me los habíais pedido hasta la saciedad desde hace unas 2-3 semanas. Aquí tenéis el vídeo que os había prometido. He ido a coger el TPB próximamente, como ya lo tengo en el otro formato, en cartoné, lo sortearé en el canal. Estoy acumulando unos cuantos cómics para hacer un sorteo chulo en el canal próximamente. Y ese será uno de los que sortearé, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que os digo siempre, vosotros decís lo que compráis, vosotros decís el formato en que queréis leer, vosotros decidís qué personajes o publicaciones queréis descubrir y no solo es elección vuestra. Yo os he dado mi sincera opinión y a partir de ahí espero que a algunos os haya servido de ayuda. Hasta aquí el vídeo, poco más os puedo decir. Y pues os puedo decir algo muy importante, lo que os digo siempre y nunca me cansé de decir. Buenas lecturas y ser felices, siempre.